aguardó a que mi hija se durmiera. Con gran precaución, ingresó a mi habitación, tras abrir la puerta, y tomó todas las medidas para no hacer ruido. Con un toque suave en mi rostro, me despertó. Decidí permitir que las cosas siguieran su curso natural para averiguar lo que quería. Recuerdo con claridad cómo se inició todo en esa noche. Yo fui quien tuvo la idea de invitarlo a cenar, pensando que sería una magnífica ocasión para conocerlo mejor. Esa noche, todo parecía estar en perfecta armonía. Nos sentamos a la mesa para una cena agradable y tranquila. Mi hija y mi yerno, un joven encantador con un carácter divertido, estaban con nosotros. Ella se encontraba radiante, llena de felicidad. De vez en cuando, los dos intercambiaban miradas cómplices, de esas que dicen más que 1000 palabras. Era bello observar cuánto se querían. En ese instante, el corazón se me llenó de felicidad y tranquilidad. Formaban una pareja tan hermosa. Después de la cena, sugerí que él pasara la noche en nuestra casa. Como la distancia a su hogar era lejana y peligrosa, ya se había hecho tarde. Mi hija sonrió y, al parecer, le agradó la idea de inmediato. Todo iba a estar casi en su lugar perfecto. De pronto, me percaté de algo distinto. En la cara de mi hija había una sombra de inquietud, un gesto que ella trató de esconder, pero que para mí no pasó desapercibido. ¿Qué estaría pasando por su mente? ¿Tendría alguna relación con la universidad? ¿O quizás un inconveniente con el novio? Esa incertidumbre empezó a inquietarme, pero opté por no insistir en ese momento. Decidí aguardar hasta que estuviéramos solos para intentar comprender lo que estaba ocurriendo realmente. Mi inquietud no hacía más que aumentar mientras mi hija arreglaba la cocina. Estaba claramente molesta, tratando de ocultar lo que sentía, pero pude ver el peso que llevaba. Cada uno de sus movimientos se sentía tenso, casi mecánico. ¿Enan susurro? Le pregunté. ¿Estás segura de que todo está bien, querida? No soportaba presenciar su angustia. Se detuvo un instante, tomó un profundo suspiro y me observó. Esa mirada significaba mucho más de lo que las palabras podrían decir. En sus ojos había desánimo e incluso cierto malestar. Mamá, es que yo, empezó a decir, pero luego dudó, como si estuviera tratando de decidir si debía continuar o no. Antes de seguir, si estás siguiendo la historia, suscríbete al canal y ponle un me gusta. No, paré allí, ya que la sección más reveladora es la que viene. Opté por insistir un poco más. ¿Qué ocurrió, hija? Puedes tener confianza en mí. Siempre estoy disponible para escucharte. Intentando darle seguridad y confort, puse mi mano con suavidad en su rostro. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando el valor para hablar. Respiró hondo, todavía con dudas, hasta que al final dijo: Ann, es que él no deja de mirarte. Mi corazón se aceleró en ese instante. Me sorprendió. A pesar de que ya había observado algunas de sus miradas durante la noche, me daba la impresión de que no solo me observaba como si fuera la madre de su novia. Particularmente cuando me daba la vuelta o me agachaba, traté de sosegarla y ocultar mi sorpresa. Quizás solo está nervioso. Respondí, con el propósito de aliviar la tensión que había en el ambiente. Pero en el fondo, sabía que las cosas eran más complejas de lo que aparentaban. Suspiró otra vez, esta vez con más profundidad, seleccionando minuciosamente las palabras que diría. Ann, esto no es la primera vez que ocurre. Pienso que él te ve de otra manera, mamá, pero quizás todo esté solo en mi mente. Me quedé callado por un momento, asimilando lo que acababa de decir. Era obvio que estaba mal, y el peso de las circunstancias se sentía en el aire. Entonces, traté de calmarla. No te preocupes, hija, todos los hombres tienen sus momentos. Esto es normal, no te preocupes, le dije, intentando consolarla. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era solo su imaginación. En efecto, él me miró de una manera que sobrepasaba lo habitual. Y, para ser honesto, había algo en mí que disfrutaba recibir esa atención. Era un sentimiento que resultaba casi irresistible, y era difícil de describir. La miré a los ojos y, disimulando interés, le pregunté: ¿Y tú, qué piensas hacer al respecto? Intentando no parecer demasiado metiche, encogió los hombros y dijo: no lo sé, mamá. En realidad, deseo que las cosas funcionen entre nosotros, pero en ocasiones tengo la impresión de que él es igual a todos los demás. Asentí lentamente, procesando lo que decía
y considerando que contestar después dan cariño. Las relaciones pueden ser difíciles. Lo que importa es que ustedes dos estén dispuestos a comunicarse y a llegar a compromisos. Los celos son parte de eso, aunque no tenemos que permitir que se apoderen de la situación. Me miró a los ojos por un instante y después se agachó para darme un abrazo. Gracias, mamá. Siempre sabes qué decir. Si bien concordaba con sus inquietudes, no podía dejar de lado lo que también estaba observando. Sin duda, mi yerno tenía algo distinto en sus ojos. Era como si él no viese a mi hija. Recuerdo claramente cómo sus ojos me miraban cada vez que conversaba. Y la noche pasada, al sentarnos a la mesa, su mirada era intensa y fija, como si intentara comunicarme algo que las palabras no eran capaces de expresar. Indudablemente, era un joven atractivo. Su físico y su encantadora sonrisa lo hacían aún más atractivo. A lo largo de la cena, se mostró como un conversador que era natural e inteligente. Hablaba con mucho entusiasmo sobre sus proyectos y planes futuros, logrando que me riera con sus elocuentes discursos. Era evidente que quería impresionarme, y para ser sincero, lo consiguió. Durante la cena, bromeé diciendo que podría sentirme atraída por él si fuera un poco más joven. Lo mencioné como una broma, pero en el fondo sabía que había algo más allá de una simple broma. Me lanzó una mirada que era difícil de obviar, incluso para mí, que ya había dejado atrás la etapa del enamoramiento adolescente. Mi hija y yo se rió, creyendo que era simplemente uno de mis chistes habituales, pero lo que ella ignoraba es que había algo en la manera en que la miraba, en la forma en que le cuestionaba sobre su vida e intereses, permitiendo que mi lado más animado reluciera, a pesar de que sabía que no debía dejarse llevar por esos pensamientos. Comprendía que posiblemente se estaba adentrando en un terreno peligroso. Mi hija y yo limpiamos la mesa y ordenamos todo, permaneciendo en la cocina por un tiempo. En el interín, traté de organizar mis ideas. ¿Ocurría algo más o mi mente solo estaba llena de una idea disparatada, dudosa, y algo culpable me sentí por contemplar esas opciones? Simultáneamente, me percaté de lo absurdo que era. Él era más joven que yo, además de ser el novio de mi hija. Una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que sería hacer cosas con él. Mi mente se estaba desviando en exceso, intentando apartar esos pensamientos. Sacudí la cabeza. Me sentía algo avergonzada por haber permitido que mi imaginación se fuera tan lejos. Ni siquiera se le ocurría. Él era el novio de mi hija y mantenían una relación. Regresé a la sala, donde mi yerno y mi hija se encontraban sentados en el sofá conversando. Aunque experimenté una sensación de cosquilleo en el estómago, como si deseara que ocurriera algo entre nosotros. Los observé por un instante, sintiendo una punzada de celos al verlos abrazarse. No pude rebatir que él provocó sentimientos en mí y me hizo sentir como una mujer joven, lo cual no experimentaba desde hacía mucho. Cuando me acerqué, él se volvió hacia mí con una sonrisa distinta. «Gracias por invitarme a cenar, suegra», dijo que la noche fue muy placentera. Sonreí como reacción, tratando de mantener mis pensamientos lejos de territorios indebidos. Me alegra mucho que estés aquí, mi yerno. Siempre eres bienvenido en nuestro hogar. En aquel instante, mi hija me echó una mirada fugaz, casi de sospecha, como si hubiera percibido lo que estaba pensando por un corto tiempo. Sin embargo, para mi sorpresa, ella se quedó callada. Él no dijo nada. Simplemente prosiguió con una sonrisa forzada, quizás intentando hacer caso omiso a lo que sentía. Yo, en cambio, me mantuve tranquilo, con un semblante despreocupado, como si todo fuese una broma sencilla. Sin embargo, por dentro, mi corazón latía rápidamente. Se podía sentir la tensión en el aire, y entendí que, di ello en mi modo. Todos éramos conscientes de algo que nadie se atrevería a verbalizar. Con una ligera sonrisa, ella se acercó a mí y me abrazó para darme las buenas noches, informándome que irían a dormir en la habitación de invitados. Intentando mantener la tranquilidad, le respondí con el mismo gesto y observé cómo se alejaba. Cuando ella se esfumó por el pasillo, subí las escaleras hasta llegar a mi cuarto. Esa noche había sido placentera, pero, de alguna forma,
agotadora. Me era imposible dejar de pensar en la tensión que había entre nosotros, mientras los sentimientos confusos pesaban en mi mente. Me fui a la cama, intentando liberarme de estas sensaciones y buscando un poco de calma. No obstante, no tenía idea de lo que iba a pasar. Cuando llegué a mi habitación, me relajé. Debería reflexionar. Traté de calmar mis hormonas y controlar los deseos que persistían en salir a la luz. Pero había algo dentro de mí que seguía inquieto, una sensación rara, como si para completar esa escena faltara algo o alguien. En ese momento, experimenté un escalofrío que recorrió mi espalda. Era una sensación de incomodidad, como si alguien me estuviera mirando. Con la intención de mirar a través del vapor que cubría el baño, abrí los ojos y observé a mi alrededor. Miré al espejo empañado, que solo mostraba mi figura borrosa y difusa. Sin embargo, había una tensión en el aire, una presencia oculta que parecía ocultarse entre las sombras del vapor. Respiré profundamente y moví la cabeza, intentando persuadirme de que todo era solo producto de mi imaginación. Estoy perdiendo la cabeza, pensé, tratando de retomar el control. Me enfoqué otra vez en la ducha, pero no pude impedir el escalofrío que recorrió mi cuerpo, un compuesto de curiosidad y miedo al que no sabía si estaba preparada para enfrentar. No obstante, la sensación no desaparecía, como si detrás de la cortina de vapor una presencia callada estuviera allí, mirándome. Traté de pasar por alto el hecho de que mi corazón empezó a latir más fuerte, enfocándome en acabar mi baño. Me cubrí con la toalla y abrí la puerta del baño, aún con la cabeza llena de esa preocupación. Antes de ingresar a mi habitación, hice una pausa y eché un vistazo al pasillo rápidamente, solo para confirmar que todo estaba en orden. A pesar de que la casa estaba en silencio, algo me incomodaba, una tensión imperceptible en el aire. Fue entonces cuando me vino a la mente una idea audaz. ¿Estaría él todavía despierto? Y lo peor de todo es que estaría mirando por el ojo de la cerradura. La idea me erizó todo el cuerpo. Traté de alejar esas suposiciones sacudiendo la cabeza, pero el temor y algo de excitación se entremezclaban, lo que dificultaba distinguir lo que verdaderamente estaba sintiendo. Me sonrió la idea, al sentirme traviesa por el hecho de que mi yerno pudiera estarme espiando. Sin embargo, también pensé que podría haberlo encontrado por accidente. Opté por no hacer preguntas. No deseaba dar la impresión de ser una suegra entrometida. Quizás fue simplemente mi imaginación que me engañó. Fui a mi habitación y me cambié, intentando ahuyentar esos pensamientos. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. ¿De verdad mi yerno me estaba espiando o fue solo un accidente? Me sentía al borde de la locura, como si uno de mis deseos reprimidos estuviera a punto de dominarme. Mi corazón latía de manera acelerada y mis pensamientos giraban en un torbellino confuso, sin dejar espacio para el sentido común ni la lógica. Me acosté en la cama, aún cubierta con la toalla, intentando apaciguar la tempestad que había dentro de mí. Cerré los ojos, intentando expulsar esos pensamientos prohibidos que persistían en invadir mi mente. El cansancio fue ganando terreno poco a poco, hasta que al final me quedé dormida. No obstante, un vestigio de esa inquietud seguía presente, latente y acechante. Sin embargo, las cosas no se quedaron así. Sentí un suave roce en mi brazo mientras soñaba. En un principio, creí que era solamente parte del sueño, pero el contacto fue tan real que no fui capaz de pasarlo por alto. Con el propósito de ver en la oscuridad de la habitación, abrí mis ojos despacio y, para mi asombro, allí estaba mi yerno, de pie junto a la cama, sonriendo con tranquilidad. Me quedé muy sorprendido al darme cuenta de lo que sucedía. Él había ingresado a mi cuarto mientras mi hija dormía plácidamente en el de al lado. ¿Qué haces aquí, Pregan? Aunque luchaba por mantenerme tranquilo, mi corazón latía rápidamente debido al torbellino de sentimientos que me amenazaba. Con sus ojos fijos en los míos, llenos de una intensidad casi irresistible, él permaneció en silencio durante unos segundos. Por último, se acercó más, se inclinó y contestó en voz baja y ronca: «Ya lo sabes». Esas palabras reverberaron en mí, despertando emociones que trataba de reprimir a toda costa. Ella
Está dormida. Creo que deberíamos aprovechar este instante, murmuró, sin pronunciar una palabra. Mis dedos envolvieron su mano, y casi por instinto, lo acerqué más. No, Basil. En el instante en que él avanzó, nos sometimos a lo que parecía inevitable. La tensión que había entre nosotros durante tanto tiempo se transformó en un huracán que nos abarcó completamente. Nos dejamos llevar ahí, en la oscuridad de mi cuarto, donde los deseos se intensifican y los secretos permanecen ocultos. Fue como si todo lo que habíamos reprimido, al fin, aflorara, estallando en ese instante y rompiendo momentos inolvidables, sintiéndome otra vez una mujer joven y deseada. En aquel momento, no importaba si lo que hacíamos era bueno o malo, lo único que deseábamos era aprovecharlo de la mejor manera posible. Una vez transcurridos aproximadamente 50 minutos de ardiente pasión, le propuse que regresara a la habitación de invitados. Le informé que mi hija podía despertarse en cualquier instante. Cuando entendió lo que sucedía, tomó sus cosas y se marchó rápidamente. Me quedé ahí, sola, asimilando lo que acababa de ocurrir. Fue un momento que disfruté bastante, una locura impulsiva de mi parte. Sé que es el yerno, y quizás mi hija lo vería como un error, pero no pude evitarlo. ¿Cómo podría oponerme a algo tan fuerte? ¿Y tú? ¿Cuál sería tu reacción si estuvieras en mi posición? ¿Crees que podrías contenerte? Me gustaría conocer tu punto de vista. Házmelo saber en los comentarios, comparte tus pensamientos y conversemos sobre ello. En aquel momento, no pensé en nada más, y me dejé guiar por mis deseos más ocultos. Soy consciente de que quizás erré al dejar que la situación se extendiera tanto. No debería haberlo dejado entrar, y mucho menos permitir que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de lo que ha pasado, no me lamento de nada. No puedo negar que para mí también fue un momento maravilloso. Ese muchacho me hizo sentir deseada y maravillosa, reavivando una llama que había estado apagada por mucho tiempo. No me lamento de nada. ¿Y tú, has experimentado alguna vez una circunstancia en la que notaste miradas de alguien inesperado? ¿Cómo te comportaste? Es curioso cómo esos momentos pueden ser tentadores y muchas veces difíciles de pasar por alto. Al fin de cuentas, ¿quién no disfruta ser deseado? Incluso si ese deseo proviene de tu propio yerno, ¿verdad?